Bueno, para la entrega final del segundo proyecto del curso de Física General 2, tenemos el presente video sobre el experimento que realizamos. Los integrantes del grupo son Sergio Calderón, Luciana Naranjo, Luciana Odio y mi persona, Sebastián Montero. Bueno, primeramente vamos a hacer una introducción de varios conceptos relevantes al tema y al experimento. En primer lugar, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Aquí podemos definir que la energía la podemos transformar en calorífica, lumínica y mecánica, por ejemplo. Circuitos eléctricos se pueden encontrar diversos elementos. Uno de los más frecuentes son los resistores, los cuales se pueden encontrar en una configuración en serie o en paralelo. Los resistores cumplen lo que es la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En la configuración en serie nos dice que cada una de las resistencias va a tener el mismo valor de intensidad, pero sus voltajes van a ser diferentes y la suma de estos voltajes va a ser la suma del voltaje total. Los resistorios siguen un código. Este código nos dice cuál es el valor de esta resistencia. La magnitud de la resistencia tiene como unidades el ohm. Vamos a encontrar las resistencias con 4 bandas. Las primeras 2 bandas nos indican lo que son los primeros 2 dígitos, la tercera banda el factor de multiplicación y la cuarta banda nos indica lo que es la tolerancia. Un capacitor trata de un componente eléctrico que está compuesto por dos conductores. Estos son opuestos entre sí y se separan por medio de un aislante o por el mismo vacío. Su carga neta se dice que es cero porque cada conductor cuenta con la misma carga, nada más que una es positiva y otra es negativa. La positiva se denota con una Q mayúscula y la negativa con un menos Q mayúscula. Como pueden ver en la imagen, para denotar a un capacitor se requiere de 2 líneas verticales y 2 horizontales. Las verticales representan a los dos conductores del capacitor y las horizontales son los alambres que se conectan a cada conductor. Para que se llegue a cargar un capacitor, se han de conectar ambos alambres a cada uno de los conductores. Cuando se llega a dar la carga de cada conductor, este se desconecta y se da el voltaje que hay entre ellos. Este voltaje se denota como una W mayúscula sub AB y esta es proporcional a la carga del capacitor. La razón entre esta carga y este voltaje sería lo que es la capacitancia. Esta se puede definir como la cantidad de energía que puede llegar a acumular el capacitor. Entre más alta sea la capacitancia, más alta va a ser la carga en un voltaje. Algo que diferencia al capacitor de los resistores es que los capacitores van cambiando con el tiempo lo que es su corriente y su voltaje tras ser desconectados. Esto quiere decir que su corriente y su voltaje no son constantes dentro de este circuito. En el experimento, lo que se pretende es analizar el funcionamiento de un capacitor en fase de carga y descarga.
representándolo mediante un diodo LED, así como también medir la corriente, resistencia y voltaje en cada componente del circuito. Además, pretendemos visualizar el comportamiento del LED cuando se abre el circuito y respecto a las resistencias, intensidades y voltajes de cada componente mediante un multímetro, esto cuando el circuito está cerrado. Bueno, para el experimento realizado sobre el análisis de un circuito con un diodo LED y un capacitor, nos basamos en el arreglo de la primera figura. Este lo recreamos como se aprecia en la segunda. Para realizar este experimento se requirieron de los siguientes materiales: una protoboard, dos resistencias, una luz LED, una batería, un capacitor, un multímetro y cables para conectar los componentes del circuito. Aquí se ve el montaje experimental del circuito. Primeramente lo que se hace es medir el voltaje de la fuente, que es una batería con 7.22 voltios, y se procede a conectarla a la protoboard. Haciendo uso manualmente de un cable, se abre y se cierra el circuito para ver el funcionamiento. Ahí se ve como el diodo LED se enciende y se apaga. Y dejamos cerrado el circuito para proceder a las mediciones correspondientes. Primero, se mide la caída potencial en R1 y vemos que es de 0,78 voltios. En R2 vemos que es de 2,32 voltios. Y vemos el voltaje en el capacitor, que es de 4,15 voltios. Estas mediciones se hacen en paralelo, ¿verdad? Posteriormente, se abre el circuito y se configura para la realización de la corriente. Estas mediciones se deben hacer en serie, por eso se prepara el circuito y bueno, el multímetro se conectaría en serie en este caso. Primeramente se hace en R1, ahí se ve la conexión realizada. Se conecta el multímetro en amperaje, como un amperímetro, y se cierra el circuito. Y vemos que la corriente en el R1 es de 2,36 miliamperios. Y volvemos a conectar el R1 conforme al diagrama visto anteriormente y hacemos el arreglo de la conexión para medir la corriente en R2. Igualmente para R2 se conecta en serie el multímetro y se conecta nuevamente el circuito. Vemos que la corriente es prácticamente igual, 2,33 miliamperios. Aparece con un negativo debido a la polaridad del multímetro. Y posteriormente se pretende medir la carga o visualizar la carga y descarga del capacitor. Para eso se conecta en paralelo el multímetro a las entradas del capacitor y se conecta al circuito. Vemos que en fase de carga sucede muy rápido, se carga 4,4 y resto voltios, y ahí se está viendo la fase de descarga con el circuito abierto. Ahí se vuelve a conectar y vemos que es 4,24 voltios lo que se carga, y en fase de descarga se ve que va bajando el voltaje
dándole corriente al LED. Este en sí debería encender, pero no enciende debido a la resistencia que sigue en el circuito, la cual consume más corriente que el LED. Y ahí se va viendo cómo va disminuyendo el voltaje con el circuito abierto, la entrega de la corriente del capacitor. Y de esta manera el capacitor debe seguir bajando su voltaje hasta llegar a un voltaje de 0, que sería cuando ya entrega toda su corriente o todo su voltaje también. Como conclusiones, se logró visualizar lo que fue el comportamiento del circuito y cada uno de sus componentes, además de que se validó el funcionamiento del capacitor como un elemento que almacena voltaje. Esto se pudo visualizar en lo que fue la última parte del video, donde se ve cómo el multímetro muestra cómo se va descargando el capacitor. Se logró evaluar todas las magnitudes de corriente y voltaje de cada capacitor, esto gracias a la utilización del multímetro, y además de que se comprobó lo que fue la ley de Ohm. Entonces esto lo vimos en la parte en la que se medían las intensidades de cada resistencia, y como este es en serie, se cumple lo que nos dice la teoría, que las intensidades de cada resistencia son las mismas. En el video vimos que son prácticamente las mismas.